vicepresidenta. Y bueno, todos estos hechos que han venido de alguna manera enrareciendo también lo que es el clima social, ¿no? ¿Cómo estás, Violeta? Gracias por acompañarnos, por venir a compartir esta tarde con nosotros. ¿Cómo estás, Mabel? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado dentro del Frente de Izquierda? Hay un artículo sumamente interesante donde se habla y donde se grafica también, ¿no? Que la izquierda ha tomado como distintas posturas y se ha ido reacomodando, digamos, de acuerdo a estas circunstancias, y toda una evaluación acerca de esto desde Política Obrera. Sí, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, sin lugar a dudas, como frente político que está compuesto por distintas organizaciones, y no puede ser de otra manera, Mabel. Se ha abierto un debate en donde el conjunto de las fuerzas políticas que integran el país, el conjunto de la población, se ha puesto a discutir frente a un acontecimiento que ha verdaderamente sacudido la vida política nacional, y es justamente el atentado contra la vicepresidenta. Un hecho que, si me permitís destacar, pone de manifiesto el cuadro de descomposición de todo el régimen político. Ahora, sin ir más lejos, horas después de que haya ocurrido este atentado, están planteando y están tratando de canalizar el proceso de investigación detrás de un individuo. Dicen que probablemente no actuó solo y hay una línea de investigación detrás de la pareja de este individuo. Sin embargo, lo que se tiene que investigar verdaderamente, Mabel, y a fondo, es el entramado político, porque acá no se puede descartar que no haya incluso un operativo propiciado por el propio Estado, es decir, un nivel de descomposición y de integración de los organismos y de los aparatos de inteligencia, porque, sin ir más lejos, el peritaje del teléfono de este individuo que atentó contra la vicepresidenta ha tenido fallas en su análisis. Y perdió la cadena de custodia. Se pierde, por ejemplo, datos que son claves en la investigación. El propio fallo de las fuerzas de seguridad que están completamente dispuestos a la seguridad de la vicepresidenta. Es decir, se tiene que llevar adelante una investigación porque, por lo menos desde Política Obrera, no descartamos, insistimos, que no haya detrás de este atentado una orientación política de las pugnas que hoy en día existen entre las distintas camarillas del régimen político de la burguesía, en un escenario y en un contexto de una crisis social y económica profunda que sacude a la Argentina, una crisis de deuda que ha llevado a los bloques políticos de la burguesía a una confrontación muy violenta, lo que lógicamente demuestra un cuadro de degradación, de descomposición y agotamiento ya de instancia final de este gobierno. En este contexto, el debate que vos incorporás, ¿qué ocurre en la izquierda? ¿Cuál es la posición que asume, por lo menos el Frente de Izquierda, y la izquierda y un partido como lo es Política Obrera, que es una organización de carácter socialista, la tendencia del Partido Obrero a nivel nacional? Hoy en día el Frente de Izquierda se ha colocado en un campo o en otro de la grieta, y es el grave problema que hoy en día se presenta como desafío también para los trabajadores, porque lo que está claro es que detrás de quienes hoy en día tratan de explotar este atentado contra la vicepresidenta como una acción para cerrar filas con el gobierno nacional y, sobre la base de eso, impedir que los trabajadores que hoy en día están reivindicando la lucha por el salario, la defensa de las jubilaciones, por ejemplo, sigan enfrentando en la calle, en sus organizaciones, esta lucha contra un gobierno que está descargando un ajuste brutal contra la clase obrera. La paz social de la que habla el gobierno y que ha ganado a un sector de la oposición detrás de esta línea, es justamente un ataque y un llamado a los trabajadores a disciplinarse detrás del gobierno. Una izquierda, fuerzas políticas que se reivindican defensoras de los intereses de los trabajadores, no pueden quedar embretadas, digamos, estrechadas detrás de una variante u otra de la grieta. Por el contrario, y este es el llamado que establecemos desde Política Obrera, los trabajadores tenemos que comprender, analizar todo este escenario político para defender un planteo político propio. ¿Qué quiere decir? Detrás de Cristina, detrás de Macri y toda la camarilla de la justicia que lleva adelante un proceso de investigación y demás, no están los intereses que tenemos los trabajadores. Allí no está la disputa por el salario, por ejemplo, igual al costo de la canasta familiar, o por la necesidad del acceso a la vivienda, o por la defensa de las jubilaciones. Eso forma parte de una necesidad propia de los trabajadores, de los que vivimos de nuestro trabajo, y que en nuestra lucha por conquistar esas reivindicaciones nos tenemos que enfrentar no solo al gobierno, sino también a la oposición política. ¿Y no crees que hay diferenciaciones en esto que vos planteás? Porque digo, una cosa es el respaldo
a las instituciones, es decir, bueno, que se valide la democracia, que quien ha sido elegido por el pueblo, mientras no exista la posibilidad de revocatoria, ocupe ese lugar hasta una renovación que se va a dar de nuevo en las urnas. Y por otro lado, los planteos, ¿no?, que tienen que ver con las necesidades, con los derechos de trabajadores y trabajadoras a lo largo y ancho de todo el país. No se pueden diferenciar. Vos decís que en esta cuestión de alguna manera respaldar o no lo que ha sido este intento de atentado, de alguna manera dejan de lado lo que son los reclamos genuinos que pueden tener muchísimos sectores sociales en la Argentina de hoy. Mira, lo que pasa es que las fuerzas políticas que componen el Frente de Izquierda no hacen esta caracterización del escenario, del contexto en el que se desarrolla un atentado contra la vicepresidenta. No ocurre en un cielo sereno. El contexto es justamente lo que propicia que en realidad detrás de esto lo que tenemos es una pugna de camarillas, de intereses que son capitalistas, que son ajenos a los intereses de la población, y no denunciarlo así nos coloca entonces defendiendo a un sector en contraposición a otro. Lo mismo ocurre con la causa vialidad. Si uno no analiza que detrás de todo este proceso de investigación también hay intereses políticos, contrarios a la camarilla que hoy en día representa a Cristina al interior del Frente de Todos, que está atomizado por políticos y económicos, porque la justicia, digo, si bien no responde aparentemente al poder de turno, responde a intereses económicos también. Absolutamente. ¿No? Por eso son camarillas que pugnan por la continuidad de ese poder político, pero además de la continuidad del control y del dominio de los recursos del Estado en favor de sus propios intereses económicos. Esa es la pugna que hay detrás. Ahora bien, el PTS, como una de las corrientes al interior del Frente de Izquierda, ha salido a defender lisa y llanamente a Cristina Kirchner en el marco de toda esta situación, sin establecer una delimitación del contexto en el que se desarrolla. Y por otro lado, el Partido Obrero del orden nacional, oficial, podríamos decir, ha salido a contraponer y a contrarrestar en una denuncia de tipo faccional y de intereses meramente electorales toda la figura de Cristina en nombre de la corrupción, como si hoy en día la justicia de Luciani, la justicia de Macri, fuera capaz de condenar, de juzgar y de investigar causas de corrupción cuando ellos son responsables de la enorme descomposición del aparato dentro de la justicia también y de enormes atrocidades y de robos contra el pueblo. Es decir, en el marco de las actuales condiciones, la justicia no tiene las condiciones para poder llevar adelante un proceso de investigación. Y sin ir más lejos, vos mencionabas la defensa de las instituciones. Hoy en día, el ministro de Seguridad es el primero que ha fallado. Ahora, sin embargo, se han abierto sumarios a los policías de la Federal porque han liberado una zona, pero quien primero liberó la zona es el ministro de Seguridad. No hay ningún sumario contra él. Es el propio Estado conspirando contra sí mismo y colocando a los trabajadores en este marco, tratando de colocar a los trabajadores detrás de una u otra variante. Cuando ninguna de estas dos posibilidades, ni el sector que representa a Cristina al interior del gobierno, ni mucho menos el macrismo ni la oposición, más reaccionaria y de derecha, han representado, porque ellos ya han gobernado y de hecho lo están haciendo. Y en la práctica los trabajadores hemos recorrido la experiencia que no representaron los intereses que tenemos los trabajadores. Es decir, no pasa por ahí. Pasa efectivamente porque los trabajadores en nuestra lucha reivindicativa, en primer lugar, condenemos cualquier tipo de atentado, ya no solamente contra la vicepresidenta, sino contra la lucha misma y la integridad física de los trabajadores que salimos a luchar, pero que en este repudio que se ejerce contra un atentado y un acto criminal de estas características, no perdamos de vista que la pelea que nosotros estamos desenvolviendo no es con el gobierno, ni con su oposición formal dentro de la burguesía, sino que es una batalla contra el conjunto del régimen político que es responsable de que se haya quebrado la paz social. Y acá me meto en una posición polémica, porque hoy en día, ¿qué reclama el conjunto del arco político? Paz social. Y tratan de llevar a la burocracia de los sindicatos detrás de esta posición. Paz social, pero ¿a quién le dicen la paz social? A los trabajadores, por ejemplo, que salen a marchar, que salen a luchar, en la provincia de Salta, sin ir más lejos, a las familias, a los docentes que hoy en día están tomando una escuela en la colonia Santa Rosa porque no tienen edificio, a los docentes que luchan por un salario igual al costo de la canasta familiar, a los trabajadores que estamos luchando contra el gobierno nos dicen,
no hay que luchar, hay que cerrar filas, esto es defender la paz social y la democracia. Nosotros decimos de ninguna manera. La paz social, la vivienda, reivindicaciones elementales de los trabajadores, la han quebrado ellos con medidas económicas como tarifazos, la política de endeudamiento, el pago compulsivo del Fondo Monetario Internacional, que ha dislocado el proceso económico en nuestro país. Bueno, y el rol también de los famosos discursos de odio, ¿no? Que seguramente en otra oportunidad vamos a tener la posibilidad de hablarlo. Te agradezco mucho, Violeta. Gracias por acompañarnos. Gracias por venir a compartir esta tarde con nosotros. Nos vamos a la pausa. Quédate ahí, ya volvemos.